Buenos días, ilustrísimo alcalde de Oropesa del Mar, don Rafael Albert, y miembros de la Corporación Gubernativa del Ayuntamiento de Oropesa del Mar. Presidente de la Federación Taurina de Castellón, don Juan Vicente Puchol. Presidenta del Club Taurino de Castellón, una servidora. Presidente de la Peña Sense DNI, Adrián Albert, Junta Directiva y socios aficionados todos. Bienvenidos a la conferencia organizada por la Peña Sense DNI, dedicada a la mujer taurina, una conferencia que como tal alcanza su 5ª edición y que consta con una invitada de honor. Una mujer que nació y creció en un ambiente taurino, una de las figuras más importantes y pioneras en la historia moderna de la tauromaquia y que logró convertirse en una de las pocas mujeres en alcanzar la alternativa como matadora de toros en España. La primera mujer en abrir la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid como novillera en 1993 y la primera en dar la alternativa a otra mujer. Un 24 de mayo de 1996 partió de tierras castellonenses acompañada por 4 mujeres más, socias de la primera peña taurina femenina, La Rebolera, con una maleta cargada de sueños, su traje de luces y sus trastos, con un esportón que apenas cabía en el coche, camino de Nimes, donde al día siguiente, un 25 de mayo de 1996, tomaría la alternativa apadrinada por Curro Romero y José María Manzanares como testigo. Esa mujer que sentó cátedra en el mundo del toro nos ha prometido que hoy vendría a hacer, hacer un poco de historia de su vida y a decirnos quién es. Nos ha prometido que estaría aquí. Cristina Sánchez, bienvenida. Bienvenidos a todos, muchas gracias por invitarme, la Peña Taurina Sense DNI. Sé que han hecho un esfuerzo muy grande todos. Quiero dar una especial bienvenida al excelentísimo alcalde, Rafael Albert, y a todas las autoridades que están aquí presentes y a todos los amigos que han venido hoy hasta aquí. Como digo, para mí es un placer poder volver por estas tierras por las que he toreado mucho, y he querido empezar esta conferencia con música, porque la música abre la mente, nos crea unas energías muy positivas dentro del cerebro. Además, la música activa partes del cerebro que solo la música puede hacer, activar a la vez varias partes del cerebro, y esa amígdala, que es la que nos gestiona a nosotros, las emociones. Pues me gusta siempre empezar así, ¿no? Con la mente abierta, a escuchar, a reflexionar, a saber que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, que muchas veces no nos atrevemos a contar, pero cada uno de nosotros vive unas experiencias, y estoy segura que hoy es sábado por la mañana y hemos tenido una semana, unos la habrán tenido mejor, otros la habrán tenido un poquito más de aprendizajes, pero todos y cada uno de nosotros, como digo, vivimos nuestras experiencias desde un lado muy particular. Y yo, en mi vida, les voy a contar aquí, sobre todo voy a compartir con todos ustedes una experiencia de vida, mucho más allá del toro, fuera del toro. Creo que las experiencias de vida de cualquier persona nos ayudan también a reflexionar sobre nosotros. Y yo espero que hoy aquí salgamos, o por lo menos durante el tiempo que estén ustedes aquí, podamos todos reflexionar un poco, ¿no? De quién somos, de dónde venimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos disgusta, porque a veces no nos paramos a pensar en descubrir cuál es nuestra pasión. Y yo, desde muy pequeña, descubrí cuál era mi pasión. La pasión es lo que nos mueve. Vamos a hablar de valores en la vida. Muchas veces
se habla de los valores como algo tangible, como algo que podemos tocar. Y para mí los valores es algo totalmente intangible. Los valores los construimos cada uno de nosotros con nuestras acciones, con nuestra manera de comportarnos, con qué es lo que nosotros nunca negociaríamos, pues desde el amor, desde la verdad, desde el esfuerzo, desde el sacrificio. Y entonces, bueno, os voy a comenzar contando cómo nació mi historia desde el principio. Está en mi libro, voy a hacer un poquito de spoiler, que es el principio, pero yo digo que nunca supe que nació primero, si la mujer o el torero. He tenido que vivir con esta dualidad durante mucho tiempo, cosa que no me ha importado, y ahora van a descubrir a lo largo de esta conferencia por qué. Yo soy la segunda de 4 hermanas. Somos 4 chicas en casa. Y soy la segunda de 4 hermanas y mis padres nos tuvieron muy jovencitas. Mi primera hermana nació, mi madre tenía 15 años cuando tuvo su primera hija. 15 años. ¿Se imaginan? Hace 55 años esto, el revuelo lo causaría igualmente hoy, pero imagínense hace 55 años. Pero mi madre me tuvo a mí cuando mi hermana aún no había cumplido 1 año. O sea, mi hermana y yo hay un mes al año que tenemos la misma edad. Con 15 tuvo su primera hija y con 16 me tuvo a mí. Entonces, claro, entiendo esto y lo cuento desde el amor más infinito hacia mi madre, porque creo que es un gesto de generosidad y un gesto de responsabilidad muy grande el que tuvo. Aunque mi madre cada día, cuando se enteró, se subía a una mesa camilla y se tiraba. Se subía y se tiraba. Este era el trabajo que tenía mi madre después de su trabajo, que vivían en casa de mis abuelos, y obviamente no quería volver a pasar por dar la noticia de que volvía a estar embarazada con esa cortísima edad. Creo que desde ahí, yo no sé a lo que me agarré, pero yo dije, yo he venido a esta vida a hacer algo, con propósito, con pasión, con lealtad a lo que me gusta. Y yo creo que de verle a mi madre luchar de esa manera también, oye, tirar para adelante 2 hijas con 16 años no ha tenido que ser muy fácil, mi madre y mi padre. Por lo tanto, por eso digo que todos tenemos una historia que contar. Y si todos volvemos al niño que fuimos, estoy segura que podemos descubrir muchas cosas. Cosas que nos hacen estar al día de hoy en una situación a lo mejor que no nos gusta. O cosas que nos ayudaron a seguir adelante. Y para mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo, creo que a salir adelante eso que mi madre hizo, ¿no? Al final me tuve que agarrar con uñas y dientes y dije, yo quiero venir al mundo, yo quiero luchar, ¿no? Y aquí estoy. Y para mí hay 3 cosas súper importantes en la vida a la hora de ejercer cualquier cosa, sea a nivel personal, sea a nivel profesional, que es la visión, la misión y el propósito. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes ¿cuál es su propósito? ¿Alguien me dice cuál es su propósito? ¿Qué propósito tenemos en la vida? Es difícil porque no nos lo planteamos. Simplemente no nos lo planteamos. Pero para mí una de las cosas más difíciles en la vida es parar y preguntarnos, ponernos delante del espejo y decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué estoy haciendo esto? Es una de las cosas más difíciles y si todos supiéramos ser capaces de hacerlo, yo estoy seguro que todos andaríamos por la vida un poquito mejor. Entonces, como digo, la visión, porque para mí el liderazgo de las personas, porque para mí el liderazgo empieza en la persona, porque a veces liderar, la gente se cree que es mandar o tener poder o ser el que más tiene o el que más sabe. Para mí el liderazgo es saber primero entendernos a nosotros para desarrollar nuestro trabajo, para desarrollar nuestra vida personal con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra familia y después compartirlo en el trabajo. Porque si tú no estás bien a nivel personal, es muy difícil que seas capaz de liderar ningún equipo, ni siquiera el de tu familia. Por eso, en la visión, que para mí era súper importante, ¿qué quiero construir? Pero yo empecé a preguntarme qué quiero construir cuando tenía más o menos 6, 7 años.
¿Qué quiero construir? Porque yo sentía algo diferente. A mí me motivaba el toro, torear. Ver torear en un pueblo, me daba igual ver torear en un pueblo que en Madrid cuando iba con mi padre. O sea, me motivaba eso y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y entonces, después de esa visión, tenemos la misión. La misión para mí es la traducción de la disciplina. ¿Qué misión venimos a hacer en esta vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Es la traducción de la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, ser persuasivo en aquello que se quiere, tener una fuerza de voluntad, tener amor por lo que se hace. Todos estos valores que voy contando, yo, por ejemplo, cuando decidí, digo, no sé cómo será eso de salir del armario, pero es una frase muy manida, ¿no? Cuando decidí salir del armario y contarle a mis padres qué era lo que quería hacer, para mí fue el momento, o uno de los momentos en mi vida más difíciles, porque yo era una niña bastante introvertida, era de las que nunca levantaba la mano en clase, porque me daba vergüenza decir que no entendía algo. O sea, era tremendamente introvertida, me acataba todas las reglas, no ponía problemas porque no me gustaba tener problemas. Entonces, claro, cuando yo decido contarle a mis padres qué es lo que quiero hacer en la vida, os podéis imaginar. Me dijeron, estás loca, esto es, pues eso, tienes una edad en la que no sabes lo que quieres, esto está muy bien como afición, pero creo que para una mujer no es ningún tipo de futuro. Pero el futuro, en mi visión, yo lo veía. Claro que es muy difícil, yo aquí ahora lo cuento y todo esto parece como muy bonito, pero tienes que tener una gran conciencia de qué es lo que quieres, dónde quieres llegar y cómo lo tienes que hacer. Y cómo lo tienes que hacer. Entonces yo senté a mis padres y les dije, yo quiero torear, o sea, yo quiero ser torero, quiero torear. Mi padre, que sabía de dónde venía, y obviamente mi padre dentro de la profesión, banderillero, quiso ser torero, pero bueno, por las circunstancias de su juventud, obviamente, con lo que he contado, ustedes imaginarán, mi padre se hizo bombero del Ayuntamiento de Madrid y por circunstancias él siguió con su vocación, porque esta profesión es totalmente vocacional, siguió con su vocación y fundó una escuela taurina a donde iban chavales. Yo me crié en un pueblo de Madrid que se llama Parla. Y, gracias. Y hay una parleña por aquí, por lo que veo, ¿no? Ah, hola. Oye, qué bien, ¿cuánto tiempo? Oye, mira, pues nos conocemos. Y a partir de ahí, el hijo de esa señora fue a la escuela de mi padre y ahí yo empecé a aprender a coger los trastos. A mí me gusta mucho el deporte y yo me iba con mi padre, terminando el colegio, me iba con mi padre a la escuela, hacíamos todos los ejercicios de gimnasia, el deporte que se hace, y después se toreaba de salón. Y mi padre me decía, tú, siéntate ahí, y después, cuando ya terminemos, pues ya nos vamos. Siéntate y mira. No me dejaba coger un capote ni una muleta. Entonces yo fui aprendiendo en la clandestinidad, en el callejón, con los niños que iban, los chavales que iban, me empezaban a enseñar cómo se cogía una muleta, un capote, y aquello os puedo decir que me fascinaba. O sea, yo me levantaba cada mañana con el propósito de que llegara la hora de entrenar. O sea, era mi mundo, era lo que sentía, lo que sabía, lo que para mí era lo que más me llenaba. No les puedo decir con esa corta edad, tampoco sabía digerir todo aquello. O sea, que por eso digo que es algo totalmente innato en uno. Y entonces, bueno, yo aprendí a torear, mi padre vio que ya sabía torear, empecé a torear algunas becerras, todo esto sin que mis padres me dejaran. Me dijeron, y al terminar los estudios primarios, bueno, pues empecé con mi propósito. Y el propósito, pues es, como he dicho antes, ¿no? Es lo más profundo. Es aquello que se siente y sobre todo que sostiene esos momentos que todos en la vida, en cualquier etapa de la vida, pasamos, que es el miedo, la incertidumbre. A veces tenemos que cambiar de trabajo y nos da miedo, a veces hay una separación y nos da miedo, a veces nuestros padres se separan y nos dan miedo. O sea que a lo largo de la vida tenemos, a veces el propósito va cambiando, pero hay que tener propósito. Yo les invito a todos ustedes a que tengan propósito, a que lo piensen, a que cuando salgan de aquí digan, ¿cuál es mi propósito? Me voy a agarrar a él. Y bueno, yo en ese entonces terminé mis estudios primarios
y les dije a mis padres, yo quiero torear. ¿Me ayudáis o no me ayudáis? Yo voy a torear. Mi madre se enfadó muchísimo, bueno, nos dejó de hablar a mi padre y a mí, nos dejó de hablar, bueno, pero nos dejaron de hablar la familia, mis hermanas, todo el mundo se enfadó mucho porque mi padre fue mi único aliado, sabía lo difícil que era y solo me dijo una frase: para un hombre es muy difícil, para una mujer es prácticamente imposible. Pero me dijo casi, no me dijo imposible. Porque yo desde aquí les voy a decir que nunca digan nunca, siempre, siempre tengan el casi. O hasta ahora no se ha conseguido, o hasta ahora no lo he conseguido, pero más adelante lo conseguiré. O sea, eso del nunca, el casi, el no, hay que quitarlo de nuestro diccionario. Y yo me agarré al casi de mi padre. Y a partir de ahí empezó, pues, una historia muy bonita, muy difícil, apasionante, porque, bueno, he llegado a conseguir todo lo que me propuse. Bueno, todo no se puede decir todo tampoco. Cosas, muchas de las cosas que me propuse. Y yo digo que me he convertido en un crisol de una filosofía de vida unificada. Donde ahí dentro de ese crisol, hablando como una metáfora, porque así me siento. Yo creo que todos somos un crisol. Es ese recipiente fuerte y duro donde se meten pues todas las experiencias, donde se mete todo lo que uno pasa, lo bueno, lo malo, donde ahí se puede moldear, se puede cambiar, se pueden sacar nuevas ideas, como se saca ahí cuando se mete en ese crisol elementos, al final tú puedes hacer un vidrio o una figura muy bonita o una figura diferente a la que tú tienes. Y hablando en metáfora, pues eso es lo que yo determino que fui metiendo dentro, con mi cuerpo siempre y mi mente siempre en esa ebullición máxima. Y ahí pues he logrado pues moldear mi carácter, mis valores y mi propósito. Porque mi carácter, no sé si se acuerdan que yo les dije que era una niña muy introvertida. Yo mis primeras entrevistas en televisión, cuando me preguntaban, decía sí, no y bueno. Esas eran todas mis respuestas. Era incapaz de hacer una frase delante de nadie porque me moría de la vergüenza y del qué dirán y qué voy a decir. Igual esto no es lo que la gente espera. Siempre he vivido un poco también con esa espada de Damocles encima. Y entonces por eso digo que se moldea el carácter, porque hoy pues me ven aquí llena de nervios al principio, llena de miedo al principio, porque creo que el miedo, ahora hablaremos de él también, hay que traspasarlo, pero estoy aquí. Por lo tanto, creo que todo se puede moldear. Mis valores, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la capacidad de superación, la resiliencia. He vivido en una vida muy resiliente, porque me han dicho muchas veces, esto no se puede, no vas a poder, no vas a llegar, no tienes el talento necesario, eres una mujer en un mundo de hombres. Tantas veces me han repetido todo eso, pero yo, debido a mi pasión y a mi propósito, he sido capaz siempre de darle la vuelta y de no hacer caso a todo eso, que no es fácil. Porque muchas veces, jolín, tú piensas, no todo el mundo puede estar equivocado yo en lo cierto. ¿Será que es al revés? Y muchas veces vienen dudas. Cuando ha habido que tomar una decisión importante, pues torear en la Plaza de Toros de Madrid, por ejemplo, de novillera, confirmar mi alternativa en la Plaza de Toros de Madrid, en la Feria de San Isidro. Siempre me decían, no, si has llegado hasta aquí, está muy bien, mantente aquí, eres novillera. En aquel entonces los medios de comunicación recogían, no como ahora, que es más complicado que recojan algo de toros. Yo he tenido siempre mucha prensa y, bueno, pues por lo que hacía en el ruedo, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que el ser capaz de estar convencido de lo que uno quiere y donde uno quiere llegar, sabiendo que solo detrás del miedo existe la posibilidad de verlo y de un camino y una trayectoria, y sobre todo haciendo las cosas, yo digo que hay un valor súper importante en la vida, que es el amor. Y el amor no el amor a una pareja, el amor a los hijos, que obviamente eso todos sabemos hacer las cosas un poco desde ahí, no siempre salen bien, pero el amor a una profesión,
el amor a ti, a tu ser, a quién eres, a cómo sientes, a no traicionar tus valores, eso es amor. Y es responsabilidad también, uno de los valores que el toro me ha dado, la responsabilidad. Desde muy niña tuve la responsabilidad de tener que ser lo suficiente para otros. Y en muchos casos me olvidé de ser suficiente para mí. Pero con el pasar del tiempo, y habiendo moldeado todo esto, y habiendo pasado por muchas cosas, he pasado por cosas infinitamente bonitas. Me reconforta haber estado en una profesión en la que se decía que era de hombres, y es así porque la gran mayoría son hombres, pero he tenido la suerte y el trabajo por detrás de llegar a tener pues toda la confianza de ellos, ¿no? Llegar a ser uno más de ellos, por eso, porque he pasado por todas las metas a seguir que cualquier torero hombre. Y digo torero porque la palabra es torero, soy una mujer, pero soy un torero. Y ha habido momentos en los que, como digo, no era fácil y me negaban muchas cosas, pero con el trabajo y la constancia y demostrándolo, nunca me ha gustado hacer apología de nada, nunca, y mucho menos del feminismo. Considero que todo se demuestra con hechos, todo, que el lenguaje, el hablar, la comprensión, la escucha es sumamente importante en todo lo que hagamos, pero si hay algo importante es demostrar con hechos lo que queremos hacer o lo que queremos ser, porque muchas veces las palabras se las lleva el viento y hablar es mucho más difícil que escuchar y que sentir. Por lo tanto, para ser coherente con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, hay que tener un acto de responsabilidad muy grande. Y ahí en ese crisol, como veis, se ve un poquito oscuro, se ven un poquito oscuras las imágenes, hemos intentado conciliar un poco el brillo, pero no ha sido posible, entonces se ven un pelín oscuras, pero bueno, yo creo que se detecta bastante bien lo que hay. Pues mira, como torero me he desarrollado, he ganado dinero, he tenido mi puesto y sobre todo he sido inmensamente feliz. Ahora como apoderada, para mí es otra vertiente del mundo del toro, en el que ha habido más mujeres, pero tampoco quizá han estado en ese estatus que también mi profesión me ha dado, ¿no? El estar dentro de ellos, al final pues puedes llegar a cualquier empresa, cualquiera de arriba, de abajo, del medio, con facilidad y trabajar con ellos, sigo trabajando con ellos. Yo creo que para mí la gran admiración de todo esto es que desde mis 14 años a mis 55 que tengo, sigo perteneciendo al mundo del toro, aunque he hecho muchas cosas. Soy empresaria también, bueno, soy coach, me puse a estudiar a mis 40 años, más o menos, 40, bueno, después, no me quiero adelantar porque luego hay una cosa muy bonita que me encanta contar del día más feliz de mi vida. Y bueno, cuando pasó esto me puse a estudiar. Estudié programación neurolingüística, estudié psicología positiva, mindfulness, gestión de emociones y coach transpersonal. Porque mi propósito en este momento es ayudar a las personas también a encontrar su centro, a encontrar su propósito. Porque si todos ayudamos, si todos lideramos nuestro ser, somos capaces de ayudar al que hay al lado. Y creo que construiríamos un mundo bastante mejor y más bonito. Pues como mentora, como digo, como coach, como mentora, sigo trabajando, hago conferencias pues para el mundo del toro y fuera del mundo del toro, en empresas, en equipos, llevo algún deportista también y para mí es maravilloso ver cómo la gente va encontrando su centro y cómo los patrones mentales que una vez empezaron desde pequeños, cómo pueden ir cambiando, ¿no? Porque en nuestra cabeza puede ir cambiando todo, porque nuestra cabeza sigue funcionando, cosa que no creían antes, que decían que neuronalmente moría, pues no. Tenemos la capacidad de ir transformando todas las cosas y si yo me he transformado también desde esa niña hasta ahora haciendo todo lo que hago y lo hago desde el amor, desde el interés mío y sobre todo desde dentro, no hacia afuera como lo hacía antes, porque tuve también algún que otro problema a nivel personal por querer ser la mejor. Llega un momento que quieres ser la mejor torero, la mejor madre, la mejor amiga, la mejor, te olvidas de ti y lo único que eres
una piltrafilla cuando los demás te están viendo desde un punto y tú te ves desde muy abajo. Y entonces ahí fue cuando decidí ponerme a estudiar todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal y profesional. Y luego, pues bueno, todas estas facetas, todos estos valores, ¿no? Porque la pasión es algo que te mueve. Yo os invitaría a que buscarais qué es lo que os apasiona realmente. A mí me apasionaba torear, pese a todo lo que había por dentro. Obviamente no yo por ser mujer, sino porque el mundo del toro es muy difícil. He tenido cornadas que he tenido que superar. Yo tengo 2 cornadas en la pierna derecha y tengo una cornada en el vientre que me atravesó desde el pubis hasta atrás, desplazándome matriz, ovarios y todo, pero bueno, he podido tener mis hijos, felizmente. Esos son momentos difíciles, momentos en los que la incomodidad de esta profesión te aprieta bastante y tú tienes que ser capaz de superarla, como a cualquiera nos puede apretar la incomodidad de un trabajo o de la familia o de un hijo, y al final tenemos que saber lidiar con eso de la mejor manera. El valor no solo de ponerme delante de un toro, sino el valor de ponerme delante de la vida, de una sociedad, de romper barreras, como he dicho antes, sin gritos, sin apología, sin especular con mi condición de mujer, sino con mis hechos. Todo lo que he ido consiguiendo han abierto muchas puertas a la mujer en el mundo del toro, pero no solo en el mundo del toro, sino yo creo que fuera, el creernos que nosotras también podemos hacer o desarrollar, siempre y cuando tengas ese talento. No significa que porque seas mujer tengas que tener todos los talentos, ni hombres pueden hacer lo que mujeres, ni mujeres lo que hombres, que yo creo que también en esa dualidad y en ese acompañamiento creo que crecemos juntos mucho mejor. En la verdad, creo que en el toro no hay más verdad que poner tu vida, que es poner tu vida. O sea, es la única verdad que tenemos y lo único cierto que tenemos en esta vida es nuestra propia vida. Hasta el día de hoy, no sabemos si dentro de un minuto será cierto o no, pero hasta el día de hoy lo único cierto y la única verdad y la única exposición real es la vida. Y nosotros ponemos eso delante del toro. Yo me he sentido inmensamente feliz toreando. He conocido países, me ha dado una cultura impresionante, conocer gentes, conocer culturas diferentes. Ha habido momentos extraordinarios, como mi salida por la Puerta Grande de Madrid, de Novillera, mi confirmación, mi alternativa en Nimes, todo lo que he vivido, todas las plazas que he pisado, todos los viajes que he hecho. Me parece, bueno, impresionante todo lo que me ha aportado como persona. Y el temple de saber templar y mandar. El temple en la vida, no en el toro. Sabéis que en el toro hay que reducir la embestida y es lo que aporta también esa visión, ¿no? y ese arte que somos capaces de transformar o de transmitir, ¿no? hacia las personas. El temple lo tenemos que tener en la vida, saber conciliar un poco pues, el trabajo con la vida laboral, ahí hay que tener temple, saber conciliar esas conversaciones incómodas con los hijos en edades que a veces son complicadas, también hay que tener temple. O sea que el temple es un valor añadido que también me ha dado el toro y la libertad. O sea, para mí el valor de la libertad me parece apasionante, ¿no? La libertad de poder hacer lo que queráis, lo que sentís, pese a lo que digan, pese a si la sociedad, los patrones sociales, los patrones de comportamiento, los patrones, yo creo que siempre y cuando se hagan las cosas desde nuestro ser, desde lo que queremos, desde lo que sentimos, ahí tendremos nuestra libertad. Si no, la libertad siempre será de otro. Bueno, como apoderada de Inventoro, ya os he dicho, ahí estoy con Tomás Bastos, no se nos ve la cara por el tema de la oscuridad de las fotos, que para mí el hecho de poder transmitir, ¿no? todo lo que he aprendido, toda mi carrera, mi sapiencia dentro del mundo del toro, a un novillero que empieza desde abajo, sacar a alguien desde abajo y llevarlo arriba, donde un torero quiere estar, ser matador de toros y tener una sucesión importante dentro del mundo del toro, para mí en este momento es algo maravilloso poderlo llegar a realizar. Y luego, bueno, he estado 20 años en los medios de comunicación, siempre en toros, que también me ha dado pues la posibilidad de aprender, de conocer otro negocio, que es los medios de comunicación, que también me apasiona, comunicar, poder expresar, poder transmitir a las personas, es algo que me llena muchísimo. Y luego, bueno, como coach, ayudando también a las personas desde
otro punto, no es lo mismo como la mentorización, que es transmitir tu sapiencia, digamos, o lo que conoces o lo que sabes, y el coach es siempre escuchar a las personas. Escuchar. ¿Desde dónde escuchamos? No sé si sabes que hay 3 niveles de escucha, ¿no? El primero, que estás escuchando y vale, pues muy bien, que es lo que hacemos casi todos, fenomenal. El segundo, escuchar para responder, o sea, yo estoy escuchando, pero yo ya tengo mi respuesta y te la voy a decir, tal. Y el tercero es una escucha activa, es escuchar para entender. Y eso me lo ha dado también mis estudios de coach. Y también creo que en el toro hay un símil muy importante, porque cuando el toro sale, el toro te da pistas. El toro te va diciendo dónde pone la cara, cómo sale de los chiqueros, dónde rematan los burladeros, si trota o galopa. Es una escucha también, es una percepción, ¿no? Oímos y escuchamos. De la vista, la escucha y lo que sentimos, la kinestesia. Y eso en el toro pasa. Yo al toro no le voy a poder a fuerza. Nunca voy a poder al toro a fuerza, porque a fuerza podría a un hombre y a una mujer. Yo voy a poder al toro con mi destreza, con lo que yo sé, con cómo le tengo que, por dónde le tengo que llevar, con unos conocimientos técnicos que aplico gracias a un entrenamiento muy grande físico y psíquico. Entonces con eso le voy a poder al toro. Y el toro me va dando señales. Yo le escucho lo que me va diciendo, yo veo lo que me va diciendo. Pues aquí, pues allí, pues llego hasta allí, pues en el capote ha llegado hasta allí, se ha abierto, se ha cerrado. Todas esas cosas se tienen en cuenta para después construir una historia. Que construir una historia es construir una faena, poder transmitírselo al público y que el público sienta aquello que tú estás haciendo me parece apasionante. Y todo eso se consigue, por eso digo que el símil de lo que pasa en el ruedo, de lo que nos pasa en el ruedo, es la propia vida, ¿no? La vida y la muerte también, que también pasa en el ruedo. Y bueno, el tema de las conferencias, que bueno, pues como veis es algo que también me gusta, espero que lo estéis pasando bien y que bueno, es algo que me gusta y además difundo, y es una manera también de llevar el toro no solo a los sitios taurinos, sino a través de las conversaciones llevarlo a sitios donde no hay toros o donde a la gente incluso no le gustan los toros, pero por detrás quiero que entiendan que hay una vida mucho más apasionante que la que ellos piensan. Y en todo esto me gusta hablar del miedo, porque seguramente que pensáis que los toreros no tienen miedo, ¿no? ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? Pues que los toreros son valientes, lo normal, ¿no? Una pregunta muy, muy recurrente en mi vida siempre ha sido, bueno, tú no tienes miedo, ¿no? O tú a qué tienes miedo, o tú nunca tienes miedo. Y yo digo, pues si yo os contara, claro que uno no va a contar sus cosas personales, pero yo digo en mi libro incluso, o sea, yo tengo miedo a una araña, o sea, puedo salir corriendo, pero corriendo de una manera bastante absurda, porque tengo aracnofobia, por ejemplo, ¿no? Es algo que me estoy trabajando también, pero bueno, con esto quiero decir que el miedo no define quién eres, porque todos tenemos miedo, todos. Yo cada día, y los toreros, me consta, cada día, cuando salimos al ruedo, tú estás en el patio de cuadrillas, envuelto en tu capote, con la vista al frente, y ahí estás muerto de miedo, porque hay una cosa que se llama incertidumbre a lo que va a pasar. Y no sabes lo que va a pasar. Empiezas a pensar, no estaré suficientemente preparado, habré entrenado las horas necesarias. A ver, te empiezan a invadir una serie de pensamientos que incluso te pueden llevar a reducir tus posibilidades de éxito. Entonces, por eso digo que el miedo en el toro, una de las cosas que el toro también me ha enseñado es atravesarlo. O sea, no hay que superarlo, no hay que, bueno, lo voy a dejar un poquito atrás, no, quizá con esto ya no tengo miedo, no. Es que hay que hacer las cosas con miedo, porque siempre se tiene miedo, siempre se tiene miedo. Por eso digo que el miedo, bueno, no, los valores que eliges frente a él sí tienen que ver, es lo que os digo. Si tú empiezas a pensar en cosas negativas, en valores que no te aportan nada, el miedo se va a apoderar de ti. ¿Y qué hago? Que se apodere de mí el miedo, el toro va a ser el mismo, el toro va a estar ahí, la gente está ahí, es lo que tengo, yo lo voy a atravesar. O sea, y en ese camino de atravesarlo pasan muchas cosas.
y hay dolor, y hay sufrimiento, y hay a veces agotamiento, y hay mucha resiliencia, como digo, porque atravesar el miedo es ponerte en la zona incómoda que nosotros no queremos estar. Porque normalmente las zonas incómodas, además el cerebro, la amígdala cerebral, que es la que gestiona las emociones, una de las emociones primarias es el miedo. Y nuestro cerebro lo que hace es protegernos. No hagas eso porque te puedes caer. No hagas eso que te puedes quedar sin trabajo. No cambies de trabajo que te vas a quedar sin dinero. El miedo te protege. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo que el miedo esté ahí instalado y que no te deje hacer, porque el miedo también es incómodo que le saquen de su territorio. Entonces, bueno, es una lucha un poco ahí de la cabeza, pero es una lucha y es un trabajo, es un ejercicio que hay que hacer. Y en el toro esto se hace diariamente. Entonces, por eso digo que luego no es que estemos exentos de miedo, pero nosotros hacemos las cosas con miedo, aun sabiendo que en ese miedo que hay que atravesar, en el otro lado, nunca está la felicidad absoluta. Ni nunca porque atravieses ese miedo significa que vas a hacerlo mejor. Pero hay que hacerlo, porque la manera de hacer las cosas es cambiar de perspectiva y cambiar de patrón. Entonces, bueno, hay esta frase de Nelson Mandela que a mí me gusta mucho: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino que conquista ese miedo. Por eso digo que para mí yo hago las cosas y las hago con miedo, porque sé que solo cuando atravieso el miedo está lo mejor. Y la vida me ha demostrado que es así, que es muy jorobado a veces atravesarlo, que me he caído, que me he levantado, que a mí no me han ido las cosas todas bien, que he montado un negocio y me arruiné. Pues otra vez me levanto, me sacudo y para adelante, ¿sabes? O sea, que tienes que ir probando cosas y sobre todo haciendo cosas porque unas salen bien y otras son aprendizaje. Y de ese aprendizaje, mirar, yo no tengo ningún título universitario. Mis aprendizajes en la vida han sido mucho más profundos. Han sido de la propia vida, de caerme y de levantarme. Sin mirarme, sin especular, sin hacer juicio de nada y tirar hacia adelante. Porque tanto en el toro como fuera del toro, en la vida, como todos los que estamos aquí, tenemos momentos muy difíciles, momentos muy complicados, momentos sobre todo de esa incertidumbre de ¿qué hago? ¿Y si cambio? Pero yo os animo a que lo hagáis y a que cambiéis. Y que después es sumamente satisfactorio ver al miedo de espaldas. Porque luego le ves y dices, que no podía. O alguien viene y te dice, sabía que lo ibas a conseguir. Cuando muchas veces te habían dicho, no, no lo hagas, estás loca, no lo hagas. Y luego ese mismo dice, sabía que lo ibas a conseguir. No, mi miedo al final me ha hecho, por eso yo cuando hay algo que me da miedo, me motiva. O sea, para mí es un motor de motivación. El miedo para mí, cuando voy a hacer algo y empieza la gente, ten cuidado, a ver lo que vas a hacer, esto no lo hagas, digo, es lo que tengo que hacer. O sea, por eso mi marido, el hombre, dice, ay madre, cuando vienes con algo que te da miedo, miedo me das. Siempre me dice eso, ¿no? Por eso yo os animo a que todo hay que hacerlo, todo, porque nada puede salir mal, todo sale bien, porque aunque no salga como uno quiere, aprendes, te enseña, te ayuda a seguir. Me gusta mucho, he querido pues enumerar aquí valores que me han acompañado como en el toro y otros valores que he ido adquiriendo, aunque tenía en el toro, pero los tenía como un poco dormidos. Yo les invito a que hoy aquí empiecen a descubrir o empiecen a ver qué valores tendrían ustedes que son innegociables. O sea, ¿con qué valores me muevo yo en mi día a día para estar mejor, para ser mejor persona, para realizarme como persona, en lo laboral, en lo personal? Los valores se fortalecen cuando hay coherencia. Decía anteriormente lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Si yo estoy pensando una cosa y estoy sintiendo otra, o sea, si yo estoy pensando voy a hacer esto, pero me está dando igual hacerlo, no siento nada, me da igual,
O sea, me da igual, la kinestesia es aquello que sentimos, ¿no? Esos 3 canales que tenemos de comunicarnos, que es la vista, el oído y de manera kinestésica, porque el cuerpo también comunica. Si yo estuviera así, aquí, pues fíjate, es que he venido, pero me gustaría que ustedes conmigo me acompañaran, tal. Pero si empiezo bailando, pues mi cuerpo comunica con ustedes de otra manera, ¿no? Por eso comunica la kinestesia, todo lo que es el cuerpo y lo que sentimos. Entonces, con lo que hago, ¿cuántas veces escuchamos cosas en televisión que están diciendo una cosa, pero están haciendo otra cosa? Entonces, por eso digo que los valores tienen que tener coherencia, o sea, tienen que ser muy, muy coherentes contigo, con tu forma de ser y de estar y de sentir. O sea, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, que es lo que hago con lo que estoy pensando. Esos son los valores. Son comportamientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, también por situaciones que hemos ido pasando y nos van curtiendo y nos van haciendo nuestra propia personalidad, nos van moldeando nuestro carácter. Y esos son los valores. Y yo, por ejemplo, el valor de tener valor, de afrontar la vida, de tener valor, el coraje, la superación, el sacrificio. Hay mucho sacrificio en todo lo que hacemos, en todo. Yo hablo desde mi punto de vista, de mi perspectiva como torero. En aquel entonces, o sea, mi sacrificio era mucho. Yo dejé una vida totalmente dejé mi vida para dedicarme al toro. Digo mi vida de una chavala de 15 años, 16, la dejé para dedicarme al toro. O sea, yo no salía, pero no me importaba no salir con grupos de amigos, no me importaba porque a mí lo que me apasionaba era lo que estaba haciendo. Ir al campo, ver toros, estar en mi caso viendo una corrida, estar con los compañeros entrenando. Entrenaba, os puedo decir, de lunes a domingo, 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Físicamente, como mujer, me faltaban algunas habilidades que tuve que ir adquiriendo a base de entrenamiento. Eso es algo genético, el hombre es de una manera y la mujer es de otra. Ahora a mí me hacía falta entrenar ciertas habilidades físicas para poder llegar a estar bien y tener destreza para desenvolverme delante de un toro, que era mi profesión. No, por eso digo, no era mejor ni peor, sino que hay que llegar ahí y hay que ser capaz de tener mucha constancia de que el esfuerzo sea total, el que se haga, de que la entrega sea real, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, porque sin entrega no existe nada. Yo te digo, he entrenado muchísimo, me he dedicado a ello, yo sé que he conseguido cosas por mi dedicación a la profesión, porque si tú quieres algo solo por el hecho de ser mujer, no lo vas a conseguir, y menos en un mundo que estaba muy masculinizado. Y para mí ha sido súper importante la constancia, el esfuerzo y la entrega. Yo cuando me retiro del toro, me retiro porque pierdo la ilusión. Yo voy consiguiendo muchas cosas, toreo en la Plaza de Toros de Madrid, confirmo mi alternativa, toreo muchas novilladas, toreo muchas corridas de toros. Yo he estado 4 años solo de matadora de toras, pero he toreado muchas corridas de toros, porque yo no quería solo tomar la alternativa por el hecho de tomarla, pues como una anécdota, porque yo no entré en el toro para ser la primera mujer, ni para romper barreras, ni nada de eso. Eso no me interesaba, porque no estaba en mí en ese momento. En mí estaba la pasión, mi afición y mi compromiso, ¿no? Y mi propósito, sobre todo. Entonces, luego vas consiguiendo cosas y te dicen, pues eres la primera mujer, pues tal. Por eso yo nunca me he visto como una mujer en un mundo de hombres, porque como a mí me apasionaba lo que hacía y para mí era normal, totalmente normal, estar entre hombres todo el día, porque mi educación ha sido así, no lo tenía, o sea, para mí no me parecía una cosa rara tanto como para la gente que estaba afuera, que lo veía desde otra perspectiva y me decían, pero pobrecilla, estás todo el día entre hombres. Y yo decía, pobrecilla, ¿por qué? Si estoy haciendo lo que me gusta, me desarrollo y estoy funcionando en esto, no sé por qué pobrecilla. Pero yo llegó un momento, como os digo, que después de, un mundo apasionante, viaje a México, los primeros viajes a México fueron maravillosos, porque yo me acuerdo que salí por la Puerta Grande de Madrid y la Puerta Grande de Sevilla, como novillera, y llegué a México, me contrataron en la México, y les cuento una anécdota. Llegué a la México y según estamos en el avión, vamos saliendo y al final de la sala vi muchas cámaras de televisión con focos.
Y le digo a mi padre, uy, papá, íbamos mi padre, mi apoderado y yo. En aquel entonces no había pasta para llevar a nadie más, íbamos los tres solos. Y me acuerdo que le dije, papá, digo, hay muchas cámaras de televisión, digo, debe de venir alguien importante en el avión. Entonces, cuando nosotros nos vamos acercando allí, de repente empieza todo, matadora, 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 por favor, matadora. Y toda aquella gente viene hacia nosotros. Y yo dije, papá, digo, sonríe, que esto es para nosotros. O sea, yo venía, claro, de mi casa, pues de 4 hermanas, de trabajar, de tal, con mucho esfuerzo también mis padres, pero yo entrenaba y trabajaba, porque en aquel entonces, para que mis padres vieran, sobre todo al principio, que mis padres vieran que no era un juego y no quería hipotecar ni una peseta entonces de la familia, yo trabajaba y entrenaba. Me levantaba a las 5:30 de la mañana todos los días, me iba a trabajar a Madrid, porque trabajaba en Madrid en una peluquería, fíjate tú qué hacía yo allí, pero bueno, es resiliencia para llegar a conseguir lo que quieres, ¿no? Y luego, bueno, luego empecé a torear pronto, me apunté a la Escuela Taurina de Madrid y ahí es verdad que ya dejé de trabajar porque ya, bueno, pues me podía costear mis gastos y empecé a torear mucho desde la Escuela Taurina. Pero cuando llego a México es eso, ¿no? Que tú vienes pues de España, que vale, que has triunfado, pero llegas a tu casa y pues eso, la humildad, ¿no? El tema de la humildad que es súper importante, nunca creerte nada, siempre creer que hay mucho más por hacer. Y fíjate, yo llegué a México y salí del aeropuerto y todas las pancartas que había, hay muchas pancartas por la carretera en los países de Sudamérica de anuncios. Y estaba mi cara puesta en todos los sitios. O sea, que debutaba en la Plaza de Toros México, o sea, era una locura. Prendía la televisión y salía el anuncio de mi cara con que iba a debutar, o sea, era una cosa loca. Yo nunca había vivido nada así. De hecho, mi habitación todos los días llegaban regalos de gentes anónimos que sabían que estaba en el hotel y me dejaban un regalo en recepción y me lo subían a la habitación. Y yo llegaba, incluso yo tenía unos guardaespaldas, no he tenido guardaespaldas en mi vida, pero allí tenía yo mis guardaespaldas y claro, yo era como, vamos, como si fuera una estrella de Hollywood. Y iba andando por un centro comercial y si me paraba y miraba algo, decía mi padre, mira, me gusta, qué bonito este traje, me gusta, o este chándal. Cuando yo llegaba al hotel, eso estaba en el hotel. Y yo decía, pero esto es maravilloso, ¿no? Sin torear, luego ya veremos lo que pasa cuando toreé. Bueno, luego ya toreé, iba para 2 novilladas y al final toreé 30 y tantas novilladas entre México y Colombia. Fue maravilloso, pero luego llegué a mi casa, bajé del avión, llegué a mi casa y me dijo mi madre, que hoy te toca fregar a ti, sacar la basura, no sé qué. O sea, mi madre siempre me puso como los pies en la tierra. Y nunca, pues eso, nunca me he creído nada porque al final, cuando yo estaba entre los míos, era uno más y tenía que hacer lo mismo que ellos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hablando de los valores, de la solidaridad, creo que he sido una persona solidaria, creo que en el toro hay mucha solidaridad encubierta, que la gente no quiere destaparla porque no les interesa seguramente, porque cuando hay cualquier desgracia social, meteorológica, de lo que haya, el mundo del toro siempre está dispuesta a torear, a jugarse la vida sin cobrar un duro y dar esos honorarios a la causa que sea. Creo que somos solidarios entre nosotros. Cuando hay una acogida, cuando hay algo, nadie duda en salir a socorrer a su compañero. O sea, creo que es un mundo bastante solidario y ese valor de la solidaridad también me lo ha dado el mundo del toro porque, bueno, participo en mucha labor social porque me gusta el hecho de ayudar sin tener que recibir nada. Luego, bueno, pues he aprendido el valor de la generosidad, de la integridad, de ser íntegro con uno mismo, de hacer lo que a uno le gusta y en esto que os digo, sobre todo, de hacer lo que a ti te gusta. Esa integridad de no tener que siempre gustar a los demás, porque ahí no eres íntegro contigo. Al final gustas a todos menos a ti. La libertad, he hablado antes, ¿no?, del poder de la libertad, de hacer con lo que uno se siente realizado, la humanidad, la justicia y el amor. Para mí el amor es uno de los valores innegociables, porque procuro desde hace mucho tiempo no juzgar y hacer las cosas desde el amor, porque desde ahí las cosas se ven de otra manera. Os lo puedo asegurar. Cuando no hay juicio,
una cosa es que tú tengas tu opinión y des tu opinión, pero no desde el juicio, sino desde el amor. Desde el amor a un hijo, desde el amor a una profesión, desde el amor a un amigo, desde el amor a colaborar con las personas, desde el amor. Esto de aquí, bueno, vamos bien de hora, ¿no? Esto de aquí lo titulo como el día más feliz de mi vida. Y les voy a intentar explicar un poquito por qué. Volver a sentirme una niña a la que ya no tenían que dar su aprobación. Yo siempre he tenido un poco esa espada de Damocles. Mi padre ha sido para mí mi héroe, pero es verdad que he ido mucho siempre de la mano con él y llegó un momento que era lo que él decía y no lo que yo decía. Entonces, le adoro, me ha inculcado unos valores extraordinarios, pero siempre tenía que tener como la aprobación de mi padre o la aprobación de alguien para hacer las cosas. Y este día les voy a contar brevemente la historia, porque luego hay un vídeo de momentos, que creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y luego me dirán. Y yo trabajaba en Castilla-La Mancha Televisión en las corridas. En las corridas presentaba y dirigía un programa de entrevistas a los toreros. Y el empresario de Cuenca, Massimino Pérez, me propone torear una corrida cuando yo llevaba 12 años ya retirada y trabajando en los medios. Y me propone torear una corrida de toros. Y le digo, no, estás loco. Digo, yo ahora, tal. No, pero que tú estás bien, que sigues haciendo ejercicio, te mantienes en forma, tal. Pero digo, yo creo que no. Pero aquello se me quedó en mi cabecita. Ahí, tiqui, 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 tiqui. Y dije yo, ¿y por qué no? Pero claro, yo pensé en los patrones mentales de una sociedad. Ahora cuando yo diga que voy a torear una corrida, van a decir, bueno, está en la ruina, torea por dinero, ahora está que hace aquí, porque no sé qué. Porque anteriormente todo el mundo me decía, no, ¿por qué no toreas si estás preparada y tal? Pero esos mismos son los mismos que me van a decir, ¿pero qué haces? Entonces dije, mira, en este momento de mi vida, que tengo mis hijos, que no quiero polémica, siempre he guardado mucho mi vida personal, sobre todo desde que tengo mis hijos. Y entonces dije, no, me va a meter en un lío, no. Y entonces él, muy sabio, me dijo, ¿y por qué no haces una cosa? Toreas y donas tus honorarios para la Fundación de Oncohematología Infantil del Niño Jesús para los niños con cáncer, un laboratorio que hay allí. Y yo dije, qué buena idea. Mis hijos no me han visto nunca torear y si encima voy a hacer esto para eso, para esa causa tan bonita, pues tiene un para qué. No un por qué, sino un para qué. Y yo les invito a que cuando quieran hacer algo, se pregunten para qué es eso. Porque encuentras respuestas que te reconfortan o respuestas que a lo mejor dices, no tengo que estar aquí. Pero yo, en ese para qué, dije, pues lo voy a hacer. Además, me dan la posibilidad de volver a sentirme torero, que es lo que más me apasiona, lo que más me gusta, para lo que he vivido. Porque cuando yo me retiro, me quedo sin identidad. Yo me retiré y había estado desde niña viviendo por y para el toro, y cuando me retiro del toro, me quedo totalmente sin identidad. No sabía quién era, no sabía qué hacía, no sabía para qué estaba en la vida, y me tengo que volver a reconstruir. Y es verdad que tuve facilidad en hacerlo porque tuve el amor propio de hacerlo. Porque yo cuando me retiro del toro, aunque os parezca un poco difícil que esto pueda pasar, pero yo no tenía ninguna amiga. No tenía una amiga femenina, yo me había desenvuelto y tenía amigos por todo el mundo, pero lo que es una amiga, que tú puedes decir voy a quedar para tomar un café o voy a contarle esto, yo jamás se me había dado ese caso y tenía 29 años. Entonces, yo tuve mi primera amiga cuando llevé a mis hijos al colegio. Entonces ya te codeas con mujeres, porque yo no entendía las conversaciones de las mujeres tampoco, me vais a perdonar las que hay aquí, pero lo digo con tono de humor. O sea, no entendía porque yo había estado metida y mi educación, como digo, había sido otra, de otro tipo de comentarios, de otro tipo de ambientes. Entonces, claro, no me encontraba allí con
con las mujeres. Y yo decía, bueno, pero llegó un día en que una me dice, oye, ¿podemos tomar un café? Y digo yo, oh, qué barbaridad, un café. Digo, ¿será que esto es una amiga? Entonces llego a mi casa y le digo a mi marido, digo, mira, que he quedado con fulanita de tal, que me ha dicho que para quedar a tomar un café. Digo, esto es una amiga, ¿no? Ya puedo decir que tengo una amiga, porque para mí, de verdad, que una de las cosas importantes era poder tener una amiga, una persona femenina a mi lado, que bueno, que incluso me enseñara un poco cómo era la vida social fuera del toro, también en el ámbito femenino, ¿no? Porque no, de verdad que no lo conocía, o sea, hasta esos límites, por eso digo que para mí fue tremendamente shock dejar el mundo del toro, porque tuve que empezar, y es eso, tuve que empezar a sentir más a Cristina como mujer, que había dedicado tanto tiempo al torero que llevaba adentro. Por eso digo que esto me devolvía otra vez, ¿os imagináis? Me devolvía otra vez a poder vestirme de luces, porque quería que fuera una corrida de toros en Cuenca, con Julián López el Juli, y con, no se ven bien las fotos, porque están muy oscuras, ese es Enrique Ponce, este es el Juli, mis hijos, mi marido y mi padre. Mi padre para mí es lo máximo, le echo de menos cada día del año, cada día del año. Ha sido, bueno, mis pies y mis manos, quien me ha ayudado, quien ha confiado en mí, la primera persona que confió, y que cuando nadie confía en ti y nadie está a tu alrededor, él siempre ha estado. Bueno, mis hijos y mi marido, ahí mis hijos tenían 15 y 13 años. Y entonces mi marido se enfada mucho, mucho, mucho con la idea que yo propongo de torear una corrida de toros y me dice, estás loca, pero claro, me da miedo porque, o sea, como digas que vas a hacer algo y más si te pone el hecho de tener ese miedo, esa incertidumbre y tal. Y entonces mi marido se enfada mucho y me dice que si lo hago, se divorcia. Y digo, pues empezamos mal. Entonces, pero yo empecé ya a tener la ilusión y el run run en la cabeza. Y sabéis una cosa súper importante para mí, que fue como muy decisivo, es lo voy a hacer porque yo quiero, porque yo lo siento y porque quiero que mis hijos me vean. No lo voy a hacer para contentar a mi padre, no lo voy a hacer para contentar a los del toro, no lo voy a hacer para ganar dinero, no lo voy a hacer, o sea, mi propósito en este momento es hacerlo por mí y por mis hijos, que si todos tenemos aquí hijos, sabemos lo que significa un hijo. Entonces me importaba poco lo que pensaran los demás, más bien no me importaba nada, o sea, ni lo que la prensa, nada. Pero es verdad que el enfoque era muy bonito, hacerlo por los niños y hacerlo por mis hijos, los niños con cáncer y mis hijos. Entonces mi marido me dijo, vale. Mis padres se volvieron a enfadar conmigo, me dejaron de hablar como cuando tenía 20 años. O sea, me sentía con 44 como cuando tenía 20 años. Digo, es como repetir la historia. Digo, jo, qué pena que después de tantos años sigamos manteniendo los mismos pensamientos, ¿no? Con todo lo que ha evolucionado la vida en este tiempo. Bueno, pues se lo dije, mi marido me dijo, vale, vamos a hacer una cosa. Se lo decimos a los niños y lo que digan los niños, haces. Porque creo que es importante que los niños participen de esto de una manera activa y sobre todo que no les hagas daño con una decisión así. Y ahí me tocó un poquito los costados, la verdad. Y dije, venga, vale, pues lo hacemos. Y esto fue, nos reunimos en el comedor como cuando tenía 16 años con mis padres, pero con 44 con mis hijos. Con 44 no, con 45, porque este año se cumplen 10 años de ese día. Y mis hijos, yo les expongo todo y de repente dice uno de ellos, ¿de verdad, mamá, harías eso? ¿De verdad te vas a vestir de luces y vas a torear? O sea, era como un entusiasmo que vi en mis hijos alucinante, pero alucinante. Y entonces, a partir de ahí, dije, lo hago. Mis hijos se levantaron, lo podemos decir en el cole, mamá, tal. O sea, súper emocionados. Y para mí eso fue un chute de energía, porque yo lo hacía también por ellos, porque me vieran torear. Bueno, si soy sincera, lo hacía por mí. Porque, o sea, volverme a sentir torero, o sea, sacar el torero ese que ya estaba ahí metido, estaba súper guardado, sacarlo, volver a tener todas esas sensaciones, volver a sentir el miedo que da el toro, volver a sentir el sufrimiento, porque el toro, torear duele, ¿eh? O sea, torear duele, no duele porque te coja un toro, sino torear el ejercicio del alma duele, la expresión que tienes que volver a sacar, lo que tienes que volver a sentir. Ser capaz de estar allí, de volver a ver una plaza llena sin que te tiemblen las piernas y te caigas, tener esa responsabilidad,
porque claro, había esas voces discordantes que decían, tienes mucho que perder, tienes mucho que perder. Después de tu carrera, como hagas aquello no salga bien, tienes mucho que perder. Y decían, no, tenéis mucho que perder vosotros en vuestra cabeza. En la mía, todo lo que tengo es que ganar. Porque el hecho de hacerlo, ya he ganado. Saldrá mejor, saldrá peor, pero ya he ganado. Y en estos 6 meses de entrenamiento, mis hijos fueron muy conscientes. Yo pues desaparecí un poco de casa, entrenar, el campo, matar toros a puerta cerrada, prepararme bien físicamente. Bueno, fue algo súper bonito. La verdad que mis hijos también vivieran esos momentos que, bueno, yo me retiré y ellos no habían ni nacido. Entonces, fue muy bonito, pero en este precurso, un toro cogió a Víctor Barrio y lo mató. Y yo ese día estaba retransmitiendo la corrida en Teruel. Y era el cumpleaños de uno de mis hijos y normalmente no me acompañaban mucho porque yo me movía mucho, entonces no podían acompañarlos, pero era el cumpleaños de mi hijo el pequeño y entonces nos fuimos los 4 a Teruel. Y mis hijos vivieron en directo toda esa tragedia. Por eso hablo de la verdad. Aquí hay verdad. Claro, mis hijos era todo entusiasmo de que su madre iba a torear, de qué tal, como que las consecuencias en niños así tampoco les iba a decir, oye, tu madre se puede morir. Pues no, ¿sabes? Eso está ahí, pero como nos podemos morir mañana o dentro de un momento cada uno de nosotros. Entonces, bueno, fue una lección increíble, increíble, porque mis hijos vieron lo que pasó. Bueno, es que uno de ellos se bajó con mi marido abajo a la enfermería, yo estaba arriba retransmitiendo y él me iba diciendo lo que iba pasando en la enfermería. Y mi hijo el mayor se bajó con él y lo vio todo. Entonces la vuelta de Teruel fue muy jorobada, pero fue una gran lección de la realidad de la vida, de que es así. O sea, nosotros la muerte la tenemos como algo escondida ahí, que no hay que enseñárselo a los niños no tienen que sufrir, la educación tiene que ser de una manera todo muy light para que ellos, oye, no tengan ningún trauma, no tal. Y yo creo que es todo lo contrario. A los niños hay que acostumbrarlos a que cuando se caen hay que levantarse. Y eso fue un ejercicio de fuerza de ellos, de decir, mamá, no pasa nada, no te preocupes, vamos adelante. Y ellos me dijeron eso, pero la vuelta fue, solo se oían gemidos, porque los 4 evidentemente fue muy, muy duro. Lloramos, pues lloramos la pena, conocíamos a Víctor y al mes, justo al mes, iba a torear su madre por una causa y por ellos. Entonces mis hijos me dieron una gran lección de motivación, de respeto, también de resiliencia, ¿no? Decir, vale, esto es duro, pero entonces creo que todos esos valores de los que yo vengo hablando, que el toro me ha dejado, pues se los he podido también inculcar a mis hijos, incluso en ese proceso de entrenamiento y de preparación, para que ellos sepan, o sea, vieron lo duro que era prepararse. Y cuando te coge un toro otra vez en el campo y te daña, y cuando las cosas no terminan de salir bien, pero tienes el coraje de seguir y no pasa nada. Bueno, pero todo esto, la verdad que lo disfruté muchísimo, lo pasé fenomenal, tuve a mis hijos al lado, tuve a mi marido, y digo que esto fue, digo que este fue el día más feliz de mi vida, porque mirad, estos son imágenes y están todas las personas que yo quiero. Estaban mis amigas del cole, que ya tenía un montón de amigas, los niños del colegio de mis hijos, que para mí era muy importante también que ellos supieran qué es el toro y cómo es el toro, y algunos que estaban ahí un poco reticentes, creo que también fue una lección muy importante de poder, de capacidad de superación. Estaba mi cuadrilla de antes, esta es una cuadrilla nueva, pero había algunos componentes que me acompañaron esa tarde, porque ya estaban jubilados todos los que me acompañaron en mi cuadrilla, que yo he estado 10 años prácticamente con las mismas personas. Estaba mi padre, al que dejé a un lado, pero para mí fue un hecho muy importante tener la capacidad también
de dejar a mi padre a un lado sin que pase nada. Y no pasó nada, ¿sabes? Porque a veces nos agarramos a las personas como si fuéramos incapaces de soltarlas, porque vamos a hacer algo malo. Y si se hace todo, pues desde ese amor que os estoy contando, mi padre lo entendió y dije, papá, ahora no tienes nada que ver en esto. Pero bueno, él estuvo ese día, estuvo mi madre, estuvieron mis hermanas, las amigas del colegio, o sea, estuvo toda la gente que durante la vida me había acompañado y las nuevas personas que me importaban. Por eso, bueno, os dejo con este vídeo, espero que os guste, que es de el día más feliz de mi vida. Pues, Pues la verdad es que el día es muy bonito, ¿no? La causa es preciosa y con todo lo bonito que tú y yo lo vemos, pero por dentro tengo algo que hacía muchos años, incluso habiendo toreado con ella cientos de corridas de toros, que no lo había sentido como hoy, de verdad. Algo de ahí. Fíjate la ovación que está tributando el público de la Plaza de Toros de Cuenca al ver a los tres toreros a empezar ese paseillo. Time goes by and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can't see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, some way you move, and all I want. Brindaros la muerte de este toro, hijos, porque habéis sido el motor de todo esto, porque me habéis ayudado mucho y quiero ser un ejemplo para vosotros. Va por vosotros. Ya lo eres. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright you got me through. I believe in you, and I don't mind if you want to hold on to me tight. You don't have to sleep alone tonight if you don't want to. La suerte y el privilegio de brindar este toro a un gran equipo, a mi segunda familia, a ti, a José Miguel, al gran Patton, a la realización, a la producción, a los cámaras, a los de sonidos, a todos vosotros. Y no me quiero olvidar, por supuesto, del maestro, de Juan Mora, que es mi máxima admiración hacia él. Y bueno, quiero compartirlo también con todos esos niños que están padeciendo el cáncer. Gracias. Pues muchas gracias, Cristina. Bien, Cristina. I know that there are times when you feel worthless, like all the love you get, you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden on you. I believe in starting over, I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. I believe in starting over. Muy atrás, ¿no? De pequeño me acuerdo mucho hoy, especialmente del maestro Gregorio Sánchez, ¿no? Cuando íbamos a los tentaderos y Gregorio pues estaba ayudándola a ella, me estaba ayudando a mí y bueno, pues hacíamos millones de tentaderos, viajábamos juntos, la verdad que fíjate las vueltas que da la vida, ¿no? Sabes que eres uno de los toreros a los que más admira. Sí, bueno, y yo también la verdad que la admiro mucho y la quiero mucho y estoy muy contento por ella y por la afición. I believe in you. Yo creo que ha merecido la pena, que es muy bonito, que el mundo de toro es muy bonito, que sentirse torero es lo más grande que hay y yo me he sentido torero y muy torero. Y todos nos hemos sentido hoy Cristina Sánchez. Muchas gracias, Oscar. I believe in you. Muchas gracias.
Espero que os haya gustado y como veis, pues hay muchos valores recogidos en este día, ¿no? Sobre todo, pues la solidaridad, la entrega. Yo doné todo lo que gané ahí para los niños con cáncer y a partir de ahí me daba mucha pena porque conocí muchos casos en el hospital. Fui al hospital, uno de los que me abrazó es el doctor Madero y otro el ganadero, y vi muchos casos muy difíciles. Y dije yo, con lo difícil que lo tienen estas personas, y yo me quejo de que he tenido dificultad para llegar a hacer esto. O sea, me dio un clic, ahí fue donde empecé a estudiar, donde me reformé totalmente, donde empecé a buscarme por dentro, donde empecé con mi conocimiento personal y luego, a su vez, pues transmitírselo a otras personas y soy voluntaria en la Fundación Aladina desde el 2016 con los niños con cáncer y con sus familias. Voy a los hospitales, hacemos acciones incluso en el campo con los niños y participo en mucha labor social y ese clic me lo dio a mí este día y me lo ha dado a mí la tauromaquia. Con lo cual, yo sobre todo he querido hoy transmitiros aquí que siempre se puede, que todo se puede siempre y cuando seamos capaces de plantearnos que sí podemos. Si yo empezaba esta conferencia diciendo que mi madre no me quería traer al mundo y que he tenido que pasar, pues por muchas situaciones difíciles, como todos, no digo que sea yo más que nadie, pero creo que he abierto algunas puertas, he abierto alguna ventana, he abierto alguna luz con lo que he hecho y he podido transmitir y espero que hoy aquí pues también haya sido así, ¿no? Porque me gustaría que después de todo esto, ¿no? Que es importante para ti en el fondo, ¿no? Que es importante para nosotros en el fondo de la vida, después de escuchar esto, ¿no? ¿Qué pequeño paso podemos dar ahora que no hayamos dado? ¿Qué valor necesitas recuperar para avanzar hoy? Porque hay veces que tenemos valores escondidos y que son imprescindibles para seguir adelante con fuerza, con motivación, con alegría, ¿no? ¿De qué te das cuenta ahora? Como yo me di cuenta aquel día, me doy cuenta de que soy súper afortunada por todo lo que tengo, por todo lo que he hecho, por todo lo que he conseguido y por todo lo que puedo seguir haciendo, que era lo más importante. Y quedar diferente a partir de hoy. Yo, si queréis hacer una foto a esto y empezar después a escribir y en casa cada día por la noche, preguntaros, porque el propósito se encuentra así. Y os voy a invitar a que terminemos de una forma chula esta conferencia. Os voy a invitar a que os levantéis todos. Bueno, ya es lo último, que ya terminamos. Pero mirad, hay muchos mantras que nos ayudan en la vida. Y sabéis que un torero cuando sale al ruedo se pone en esta posición, ¿no? Ahí antes de salir al ruedo se pone en la posición. Os pido que os abráis así un poquito de piernas a la altura de los hombros. Nos pongamos, hagamos 2 inspiraciones, Una vez más. Muy bien, y ahora os pido que levantéis una mano, que levantéis otra mano, los dedos pulgares hacia adentro y ahora hacemos así. Cogemos como mi logo ahí, recogiendo la vida, el alma y todo. Y ahora hacemos esto. Y vamos a decir, cada mañana, cuando nos levantemos, mirándonos al espejo, que es un poquito difícil a veces, vamos a decir una cosa. Hoy me levanto con honor, con gratitud y con coraje. Hoy soy ejemplo. Venga, vamos a ver. Hoy me levanto con honor, con gratitud y con coraje. Hoy soy ejemplo. Pero quiero escucharlo aquí, una voz impresionante para que todos nos lo creamos, porque, tenemos que ponernos delante del espejo y creernos que somos los mejores, porque en realidad lo somos, tenemos muchas virtudes. Venga, hoy me levanto con honor, con gratitud y con coraje. Hoy soy ejemplo. Venga, una vez más. Una vez más y ya. Vamos. Ahora vosotros, hoy me levanto con honor, con gratitud y con coraje. Hoy soy ejemplo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow!
Oye, muchísimas gracias. Podemos sentarnos ya y acordaros que todos tenemos una historia que contar, todos tenemos nuestra propia historia, todos tenemos que construirla, porque todos tenemos unos valores impresionantes. O sea que espero que os haya gustado mucho la conferencia, que os haya motivado y que sigáis con honor, gratitud y coraje, porque sois un ejemplo. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias por demostrar que casi, pero no, es imposible. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Peña Sense DNI de Oropesa, por haberte abierto a nosotros y darnos a conocer un poquito más de tu vida como mujer y como torera, por ser ese referente en la vida y en el mundo del toro como mujer. Y en nombre de los aficionados, gracias por ser un referente otra vez y por haber escrito esa página de la tauromaquia a la que todos te lo agradecemos y demostrar que como persona y como mujer lo has conseguido. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Y ahora no te vayas, quédate aquí conmigo. Bueno, ahora hay bueno, no he hablado del libro porque me enrollo con otras cosas y no he Bueno, dicho sí, que, sí, no. que tenéis que comprar un libro. Que Cristina ha traído sus libros, de la que es autora, y que lo podéis comprar, que estará a disposición, y ella muy gustosamente lo firmará. Al finalizar esto también se sorteará uno entre los asistentes. Y ahora sí que, por favor, pido la presencia de Adrián Albert, presidente de la Peña Sense DNI de Oropesa, y de Rafael Albert, ilustrísimo alcalde de la ciudad de Oropesa del Mar. Muchas gracias. Ponemos aquí en el centro. Bueno, aquí a la limón. Muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer, un honor estar aquí. Gracias. Gracias. Luego, hemos estado hablando y tal. No sé si alguien tenía alguna duda o alguna pregunta, pero bueno, ya hemos empezado con esto. Si no, luego lo hacemos. Bueno, pido ahora la presencia de Mari Carmen Saura, concejal de Familia, Juan Antonio García, concejal de Cultura. Por favor, subir. Y pido la presencia en el escenario de Jacobo Silvestre, socio de la Peña y promotor de las conferencias dedicadas a la mujer taurina. Todo controlado. Ara te volem agrair a tu, Mati, que hagués participat en la charla y nos hagués ayudado a hacer este evento. Gracias a vosotros por contar conmigo y siempre es un honor estar aquí con la Peña Sense DNI de Oropesa. Muchísimas gracias. Que pugen els membres de la Junta, per favor. Pepe, Vicent, pugeu, Mario. Gerardo y Jesús. Va, Emilio. Vamos a ponernos más para acá, quizá, ¿no? A lo mejor. Me pongo más en medio yo, sí. Pongo aquí en medio. Para que... Igual más para allá nos vamos, ¿no? Para que sepamos. Sí. Es mucho, sí.